La mayoría de las personas no está viviendo, está funcionando. Y la diferencia entre esas dos palabras es abismal. Vivir implica presencia, implica conciencia de lo que estás haciendo mientras lo haces. Funcionar es solo ejecutar una secuencia programada, sin pausa, sin reflexión, sin que realmente estés ahí. Observa tu día desde afuera. Despiertas. Lo primero que haces es revisar el celular. Antes de que tu conciencia se asiente completamente en el cuerpo, ya estás consumiendo información que no pediste. Luego el trabajo. Tareas repetidas, conversaciones automáticas, respuestas que no requieren pensar porque ya las has dicho 1000 veces. Descanso. Abres redes sociales. Scroll infinito. Contenido que no recuerdas 2 minutos después. Noche. Series. Distracción. Cualquier cosa que llene el silencio. Y al día siguiente, exactamente lo mismo. No hay pausa. No hay reflexión. No hay silencio. Y lo más peligroso es que esto no se siente mal, se siente normal, porque el cerebro ama la eficiencia. Cuando algo se vuelve rutina, consume menos energía. El piloto automático es cómodo, es predecible, es seguro, pero tiene un costo enorme que nadie te dice. Cuando dejas de prestar atención consciente a tu vida, también dejas de sentirla realmente. Y aquí está el punto que casi nadie conecta. La creatividad no nace de la actividad constante, nace del espacio mental, del aburrimiento sano, del silencio, del tiempo sin estímulo donde tu mente puede divagar, conectar ideas que parecían separadas, procesar experiencias, generar algo nuevo. Pero hoy vivimos hiperestimulados. Cada segundo del día está ocupado, cada silencio está lleno de ruido digital. Y en ese estado, la creatividad no tiene dónde nacer. Entonces la mayoría de las personas siente esto. Cansancio profundo que no se resuelve durmiendo, vacío que no se llena con más actividad, frustración inexplicable. Y lo interpretan como agotamiento por hacer mucho. Pero no es eso. No estás cansado por hacer mucho. Estás apagado por no sentir nada nuevo, por repetir los mismos movimientos sin estar presente en ellos, por funcionar en lugar de vivir. Y aquí está la trampa. La rutina no es el problema. La rutina puede ser útil, puede liberar energía mental para cosas importantes. El problema no es tener rutina, es vivir la rutina sin conciencia. Es convertirte en un autómata que ejecuta tareas sin preguntarse por qué, sin observar cómo se siente, sin notar si sigue teniendo sentido o si solo lo haces porque ayer lo hiciste igual. La creatividad muere ahí. No porque trabajes mucho, no porque tengas responsabilidades. Muere porque estás tan metido en el modo automático que tu mente nunca baja a niveles profundos. Nunca procesa, nunca conecta, nunca imagina, solo reacciona. Y una mente que solo reacciona no puede crear nada original. Solo puede repetir lo que ya sabe. Entonces el primer paso no es cambiar tu rutina. Es notar que estás en piloto automático. Es darte cuenta de cuántas horas del día pasas sin estar realmente presente, sin sentir, sin observar, sin escuchar tu propia voz interna. Porque una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Y ahí empieza el verdadero cambio. No con más actividad, con más conciencia dentro de lo que ya haces. El problema no son las redes sociales. El problema es cómo las usas. Y más específicamente, cómo ellas te están usando a ti. Porque hay algo que está pasando en tu cerebro cada vez que abres una aplicación, cada vez que haces scroll, cada vez que ves una notificación. Y ese algo está destruyendo tu capacidad de pensamiento profundo sin que te des cuenta. Se llama dopamina rápida. Cada like, cada comentario, cada video nuevo, cada notificación es una micro recompensa. Tu cerebro recibe un pequeño golpe de placer, y como cualquier estímulo placentero, quiere más. Entonces sigues scrolleando. No porque lo que ves sea importante, porque tu cerebro está buscando la próxima dosis. Y lo peligroso es que estas recompensas son impredecibles. A veces llegan, a veces no. Y esa imprevisibilidad es exactamente lo que genera adicción. Pero el costo real no es el tiempo que pierdes, es la atención fragmentada que desarrollas.
porque tu mente se está entrenando para funcionar en ráfagas de 3 segundos. Video corto, siguiente. Frase rápida, siguiente. Imagen llamativa, siguiente. Y después de semanas, meses, años de entrenar tu cerebro así, ya no puedes sostener atención profunda en nada. No puedes leer un libro completo. No puedes ver una película sin revisar el celular. No puedes estar en una conversación sin que tu mente divague. Porque tu cerebro ya no está diseñado para la profundidad. Está diseñado para el scroll. Y aquí está lo que nadie te dice sobre creatividad. Requiere pensamiento profundo. Requiere que tu mente se sumerja en un problema, lo observe desde ángulos diferentes, conecte ideas que parecen no relacionadas, procese emociones complejas. Y todo eso necesita tiempo sostenido. Necesita concentración ininterrumpida. Necesita que tu cerebro baje a niveles profundos donde las conexiones nuevas pueden surgir. Pero si cada 5 minutos interrumpes ese proceso con una notificación, con un scroll rápido, con un video corto, nunca llegas a esos niveles profundos. Te quedas en la superficie. Siempre. Y en la superficie no hay creatividad real. Solo hay consumo. Solo hay reacción. Solo hay repetición de lo que ya existe. Y hay algo más sutil, pero igual de destructivo. La comparación constante. Cada vez que abres redes sociales, estás viendo versiones editadas de vidas ajenas. Logros destacados, momentos perfectos, éxitos aparentes. Y aunque racionalmente sepas que es solo una fracción de la realidad, tu cerebro emocional lo procesa como verdad. Y empieza a comparar. Tu vida real contra la vida editada de otros. Y siempre pierdes en esa comparación. Eso genera 2 cosas letales para la creatividad: inseguridad y parálisis. Inseguridad porque sientes que lo que haces no es suficiente, que lo que creas no vale la pena, que alguien más ya lo hizo mejor. Y parálisis porque si nada de lo que hagas va a ser lo suficientemente bueno comparado con lo que ves afuera, ¿para qué intentarlo? Entonces no creas, solo consumes. Y te convences de que no eres creativo, cuando la verdad es que solo estás saturado. Antes, el aburrimiento generaba imaginación. Un niño aburrido inventaba juegos. Un adolescente aburrido escribía, dibujaba, imaginaba historias. Un adulto aburrido pensaba, reflexionaba, procesaba su vida. Pero hoy, el aburrimiento genera ansiedad, porque hemos perdido la capacidad de estar con nosotros mismos sin estímulo externo. Entonces, ante el primer segundo de silencio, de vacío, de aburrimiento, llenamos ese espacio con scroll, con ruido, con cualquier cosa que nos distraiga de sentir el vacío. Y aquí está la ironía brutal. Ese vacío que evitas es exactamente el espacio donde nace la creatividad. Es en el aburrimiento consciente donde tu mente empieza a divagar, donde conecta ideas, donde procesa emociones, donde imagina posibilidades. Pero si nunca te permites estar aburrido, nunca accedes a ese espacio creativo. Lo llenas antes de que pueda dar frutos. Entonces, no se trata de eliminar las redes sociales. Se trata de usarlas con conciencia, de notar cuándo estás scrolleando por necesidad real y cuándo solo estás evitando sentir. De observar cómo te sientes después de media hora de consumo digital. Si te sientes más vivo o más vacío. Si te sientes inspirado o comparado. Si te sientes conectado o fragmentado. Porque si nunca estás en silencio, nunca escuchas tu propia voz. Y si nunca escuchas tu propia voz, ¿cómo vas a crear algo que venga desde adentro? ¿Cómo vas a saber qué quieres decir si nunca te has quedado quieto el tiempo suficiente para escucharte? La creatividad no muere por falta de talento, muere por exceso de ruido. Existe un espacio que la mayoría de las personas ha olvidado que existe. No es un lugar físico, es un estado interno. Se llama silencio consciente, y es el lugar donde toda creatividad genuina nace. Pero para llegar ahí, tienes que hacer algo que la cultura moderna considera casi imposible: detenerte completamente. No estoy hablando de dormir, no estoy hablando de descansar frente a una serie. Estoy hablando de silencio real, de apagar todo estímulo externo y quedarte ahí, contigo mismo, sin hacer nada, sin consumir, sin producir, solo estar.
Y para la mayoría de las personas, eso se siente aterrador. Porque cuando el ruido externo se detiene, el ruido interno se vuelve ensordecedor. Aparecen pensamientos que habías estado evitando, emociones que habías estado tapando con actividad constante, preguntas incómodas sobre tu vida que no tienen respuestas fáciles. Y la reacción automática es llenar ese silencio rápidamente. Agarrar el celular, poner música, hacer cualquier cosa que vuelva a crear ruido. Porque el silencio confronta, y la confrontación incomoda. Pero aquí está lo que nadie te dice. Ese silencio incómodo es el espacio más creativo que existe. Porque cuando dejas de consumir información externa, tu mente finalmente tiene espacio para procesar, para conectar, para crear. La creatividad no nace del ruido, nace del vacío consciente, del espacio mental donde las ideas pueden respirar, moverse, mezclarse entre ellas sin interrupción constante. Y aquí es donde entra algo que mucha gente malinterpreta: la oración, o la meditación, o como quieras llamarle. No estoy hablando de religión dogmática, estoy hablando de una práctica interior, de detener el ruido, de ordenar los pensamientos, de escuchar antes de hablar, de conectar intención con acción. Porque cuando una persona se sienta en silencio, cuando agradece con cienticio, cuando se aquieta lo suficiente para observar sus propios pensamientos, está creando espacio interno, está limpiando el ruido, está ordenando el caos. Y donde hay espacio ordenado, entra inspiración. Donde hay vacío consciente, nace claridad. La oración no es pedir cosas al universo. No es repetir frases mágicas esperando resultados externos. La oración real, la meditación consciente, es un reinicio mental. Es como apagar la computadora que tiene 1000 pestañas abiertas, que está corriendo lenta, que está saturada, y volverla a encender limpia, con espacio, con capacidad para procesar sin colapsar. Y eso es exactamente lo que necesita una mente creativa. Espacio para pensar sin interrupciones, tiempo para sentir sin juzgar, silencio para escuchar la voz interna que está siendo ahogada por el ruido constante del mundo exterior. Porque tu creatividad no viene de afuera, no viene de consumir más contenido, viene de conectar con algo más profundo en ti. Y no puedes conectar con eso si nunca te detienes. Entonces, el silencio consciente no es pasividad. Es el acto más productivo que puedes hacer para tu creatividad. Porque en ese silencio, tu mente procesa experiencias, integra aprendizajes, conecta ideas aparentemente separadas, encuentra soluciones que el pensamiento lineal no puede resolver. Todo eso pasa cuando dejas de forzar y empiezas a permitir. Y aquí está la verdad final. La creatividad no muere porque trabajes mucho. Muere porque nunca te detienes a escuchar. Porque estás tan ocupado consumiendo, produciendo, reaccionando, que nunca bajas a los niveles profundos donde las ideas realmente viven. Y esos niveles solo se alcanzan en silencio. Entonces no necesitas más información, no necesitas más inspiración externa. Lo que necesitas es exactamente lo contrario. Menos. Menos ruido, menos estímulo y más silencio, más espacio, más presencia en lo que ya estás haciendo. La rutina no es tu enemiga, la desconexión sí. Puedes tener la misma rutina todos los días y estar completamente vivo dentro de ella si la vives con conciencia. La diferencia no está en qué haces, está en cómo lo haces. Está en si estás presente o ausente mientras tu vida pasa. Y la oración diaria, el silencio intencional, no es un ritual reservado para místicos. Es una herramienta práctica para recuperar tu creatividad, para volver a escuchar tu propia voz, para dejar de funcionar y volver a vivir. Porque la creatividad no es un talento especial, es el estado natural de una mente que tiene espacio para pensar, de una persona que está presente en su propia vida. Y ese estado solo se recupera cuando decides detenerte. Cuando decides que el silencio no es vacío que debe ser llenado, sino espacio donde algo nuevo puede nacer.